La pregunta que quiero hacerle en esta hora es, cuando usted se entregó a Cristo, muchos de ustedes se entregaron a Cristo porque alguien vino y les dijo, entrégate al Señor y Él es la respuesta a todos tus problemas, se van a acabar tus problemas, ¿cierto? Eso le dijeron. Usted se da cuenta que no es así. En la vida cristiana hay problemas. Y Jesús dijo, en el mundo aflicción tendréis, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Pero sin embargo, no te escapas de la aflicción. La pregunta que yo le hago en esta hora a usted es, usted entró por gracia, usted le dijeron, usted viene a Cristo por gracia. La salvación es gratuita, ¿verdad? Todo el mundo lo predica así. Todo el mundo dice, ven a Cristo, Él te recibe tal como estás, ¿cierto? Trae tu vida a Él, entrégate a Él, y la salvación es un regalo de Dios, es gratuita, tú no tienes que hacer nada para ganártela, el Señor ya lo hizo por ti, todo lo que tienes que hacer es recibir la salvación, recibir a Cristo en tu corazón, etcétera, etcétera, como sea el llamado, las palabras que hayan usado para llamarle, pero algo semejante, algo así fue la manera en que lo llamaron. Pero después que usted entró, entonces se dio cuenta de que ya no era por gracia, y de eso es lo que voy a hablar hoy. Ya no era por gracia, ahora tiene usted que guardar una serie de cosas para poder retener la salvación, porque continuamente le están amenazando que puede perderla. No, dígame usted, mi pregunta es, dígame usted si ese es el caso, si eso fue lo que usted experimentó cuando usted vino a Cristo. Al principio le dijeron, es por gracia, ven a Cristo, el Señor te recibe tal como estás, no tienes que hacer nada, su gracia te cubre. Pero una vez que tú estabas dentro y digamos ya se bautizó y ya le dieron la membresía a la iglesia, en algunos lugares le dieron hasta un libro de membresía con todas las obligaciones o las responsabilidades del miembro de la iglesia. Y ahí le dieron una lista de cosas. El miembro de la iglesia tiene que hacer esto y tiene que hacer esto y tiene que hacer esto y tiene que venir a los cultos, porque ellos le siguen diciendo cultos, ¿sí? Tiene que venir a los cultos y tiene que venir al culto del miércoles y tiene que venir a la oración y tiene que venir al ayuno y tiene que venir acá y luego tiene que ofrendar y tiene que dar la cuota de membresía o tiene que dar los diezmos y todas estas son las obligaciones del creyente. Y desde el púlpito le dijeron, si tú no vives esa vida y si no llegas a los requisitos y no eres un cristiano de esta manera, entonces la salvación está en peligro. Tienes que cuidarla con temor y temblor. Un texto completamente sacado de contexto. Y entonces usted entró en miedo y empezó a modificar su comportamiento con el miedo de que podría perder la salvación y que después que está ahí quizás no está lo suficiente caliente, más bien tibio, porque le dijeron qué era lo que era caliente y qué era lo que era tibio y empezaste a sentirte, note la palabra sentirte, sentimientos, que estabas tibio y de pronto te empezó a venir a tu mente las dudas de que posiblemente no estás salvo. Y yo he oído creyentes preguntar, hermano, ¿estaré salvo o no estaré salvo? A veces pienso que no estoy salvo, a veces no estoy seguro. Y con ese tipo de inseguridades, y todo viene por el mensaje que le dieron, por lo que le dijeron desde el púlpito, cuando le dijeron que la salvación está en peligro, que se puede perder. Mi pregunta es, ¿la gracia de Dios es suficiente para preservarte, para mantenerte salvo o solamente es buena para entrar y luego te las tienes que arreglar por tus propias fuerzas? Sí, esa es la pregunta que yo le hago a usted en esta hora. ¿Qué fue lo que le enseñaron? Yo voy a desafiar algunos conceptos que han estado circulando dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia en Latinoamérica, que son erróneos totalmente. Cuando usted vino a Cristo le dijeron que la salvación sería por gracia y no importa cuántos o qué tipo de pecado había cometido, el Señor le aceptaría tal como estaba. Solo tenía que aceptar el don o regalo de la salvación y confiar en Cristo para el perdón de sus pecados. En ese momento usted recibiría vida eterna. Ese fue el mensaje inicial. Eso es salvación por gracia. Y hasta ahí todo está muy bien. Es correcto. El Señor te recibe gratuitamente, el Señor te salva gratuitamente, la salvación es por gracia totalmente, hasta ahí no hay problema. Sin embargo, una vez que estás adentro,
Note la palabra adentro, porque voy a hablar de lo que es entrar. Voy a hablar de lo que es entrar. Sí, y voy a hablar de lo que es permanecer. Una vez que estás adentro y se bautizó y se hizo miembro de la iglesia, entonces comenzaron las reglas. El pastor continuamente le amenaza desde el púlpito que si no cumple con su lista de reglas, perderá la salvación. ¿Alguien puede identificarse con eso? ¿Alguien de los que está conectado con nosotros ahora en vivo? ¿O de los que alguien de los que está viendo, los que están viendo esta transmisión ya grabada? ¿Se puede usted identificar con eso? ¿Puede decir, así me pasó a mí? ¿O estoy yo hablando un mensaje que no tiene ningún tipo de aplicación a la experiencia actual en nuestra América Latina? La salvación que recibió por gracia, ¿la puede sostener por gracia? Si usted ha estado bajo esa enseñanza, primero le voy a desilusionar para decirle que usted ha estado bajo la influencia de un falso evangelio. Un evangelio de mezcla de gracia y esfuerzo humano. Por ahí oí a un pastor decir un día, no, es que es gracia, es una combinación de gracia y obras, dijo él, mal usando varios textos, sacándolos completamente de contexto. Y es una combinación de gracia y obras. Y estaba diciendo, y yo decía, Dios mío, pero es posible que alguien que está ordenado para el ministerio se atreva a decir algo así. No ha entendido exactamente lo que es el evangelio, lo que es el completo y perfecto sacrificio de Cristo en la cruz y qué es lo que cubre. Yo voy a hablar de gracia para salvación y gracia para preservación. El título de este estudio es Gracia para preservación, pero tengo que entrar por la salvación. Y si usted viene conmigo a Romanos capítulo 1, vamos a hablar de la entrada. Romanos capítulo 1. Capítulo 5, verso 1. Primero voy a leer el verso 1 y 2 y luego voy a leer el resto del pasaje. Romanos 5, verso 1 y 2. Y todos nos sabemos el verso 1 de memoria. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ya sabemos que estamos justificados por fe y por medio de esa fe somos aceptados por medio de esa fe entramos en Él y tenemos acceso a la salvación. Sí, dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. No, sabemos que somos salvos por fe y esto es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice primero por gracia y luego dice por medio de qué, por medio de la fe. Dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice una versión, regalo de Dios. Quiere decir que aún la fe que necesitábamos para ser salvos nos fue dada. Nosotros no teníamos ni aún eso. No teníamos la habilidad de creer. Aún la habilidad de creer nos fue dada en el momento que la necesitábamos. El Señor nos dio la fe para creer y por medio de esa fe recibimos la gracia, que quiere decir regalo o quiere decir favor inmerecido, es lo que quiere decir. La palabra gracia se puede traducir, tiene más de una definición y una es favor inmerecido. También se puede traducir poder delegado. Vamos al versículo 2 y aquí comenzamos a entrar y es clave el versículo. Dice, por quien también tenemos entrada. Diga conmigo, entrada. Si usted tiene la guía de estudio ahí, ya la descargó. Ahí está la palabra en otro color. La subrayé en otro color para que la podamos distinguir. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Escuche bien. A la gracia tenemos una entrada. ¿Cuándo tenemos la entrada a la gracia? En el momento en que creímos. Cuando creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Ahí es cuando tuvimos entrada. No, escuche bien, porque hoy yo estoy hablando de gracia para entrar y gracia para preservación o para permanecer. Entonces, verso 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuántos están firmes en la gracia? Bueno, si usted tiene miedo y anda tratando de hacer obras que
que son como trapos de inmundicia, y hay una diferencia entre las buenas obras que fueron preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas, ahí dice el capítulo 2 de Efesios también, pero esas obras no son para justificarte, son un resultado, un fruto de lo que es estar en Cristo. La pregunta ¿es importante? Claro que es importante, las obras son importantes. Mire, amado, la evidencia de que una persona está salva verdaderamente son los frutos, pero los frutos no te salvan, los frutos, son un resultado. Escuche bien, primero está la semilla, luego crece el árbol y luego viene el fruto viene después. ¿Me está siguiendo? Y yo creo que la verdadera evidencia, hay personas que dicen, fulano será salvo, no será salvo. Yo no me entretengo en andar juzgando quién es salvo y quién no es salvo. Pero si tú vas a cuestionar tu salvación, la pregunta que tú tienes que hacer es esta. Y esta es la pregunta que uno debe hacer para saber si una persona es salva o no. Y es, ¿hay una vida transformada o no? Mire, hay personas que vienen y erróneamente... Y este es el problema y el peligro. Yo voy a hacer un video en el futuro solamente para ese tema. Voy a hablar de la oración del pecador. Porque nosotros hemos sido sometidos a un tipo de evangelismo. Escuche bien. Y yo no tengo nada en contra del llamado a salvación, para nada. De hecho, en las plataformas en Latinoamérica, usted me ha visto, algunos de ustedes que están aquí esta noche quizás ha estado con nosotros en los festivales, usted me ha visto desde la plataforma hacer el llamado. Yo creo en hacer llamado, pero hay un peligro en hacer el llamado y hay un peligro en la manera en que uno hace el llamado. Porque hay personas que piensan que porque pasaron al frente y recitaron una oración, ya, y siguen viviendo una vida en sus delitos y pecados como antes, quiere decir que no hubo un cambio, no hubo una transformación y los frutos de su vida siguen siendo los mismos que antes. Quiere decir que no hubo un cambio, no hubo una transformación, verdaderamente no pasó nada. Simplemente recitaron una oración en la cabeza. O alguien les dijo, si recita esta oración ya está salvo. No, espérese. Usted recibió a Cristo por gracia en su vida y la transformación comienza ahí. Pero decir que una persona está salva simplemente porque pasó al frente y recitó una oración, eso es decir mucho. Pregunta es, ¿qué sucedió después de la oración del pecador? Sí, el Señor le justifica. Aquellos que conoció de antes, Él llamó y justificó. El Señor le justificó por gracia. Amén. ¿Cómo sabemos? Porque había muchos que estaban entre nosotros y no eran de nosotros. Quiere decir que estuvieron por tiempo ahí adentro jugando como que eran cristianos, inclusive se aprendieron el lenguaje y el lingo que usan los cristianos en Latinoamérica y se hicieron pasar por cristianos, después resulta que no eran nada, después terminaron negando a Dios y algunos se excusan o usan esto como excusa para decir, no, es que fulano estaba salvo pero perdió la salvación. No, señor, no perdió ninguna salvación, nunca la tuvo. No, pero es que yo lo vi que pasó al frente y oró. Eso no quiere decir nada. Mucha gente han pasado al frente y han orado. Mire, vamos otra vez, vamos al tema de Judas. Siempre ha existido el debate de que si Judas fue salvo y perdió la salvación o nunca fue salvo, ¿verdad? No, Jesús dijo, aquí viene, dice, mire, Jesús mismo dijo, yo os escogí a vosotros dos, dice, y uno es diablo. Jesús dijo desde el principio que Judas era diablo. Nunca dijo que Judas estaba salvo, nunca dijo que Judas había recibido nada. Desde el principio Jesús dice, yo os escogí a vosotros los 12 y uno es diablo. Dice Isaías, yo he creado al destruidor para destruir. Judas ya tenía al diablo ya era asignado por el diablo para hacer una obra que finalmente Dios la iba a usar para bien. ¿Me está siguiendo acá? Pero usted dice, no, pero es que Judas echó fuera demonios y es que Judas hizo esto y lo otro. En aquel día muchos van a venir y decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos esto. Y él va a decir, apartados de mí, no os conozco. Dice, nunca os conocí, dice una versión, nunca os conocí.